Muy buenas a todos, sobre todo a mi estimado profesor. El día de hoy voy a hablarles sobre un cuento de Ramón Ribeiro llamado La Molicie. Ahora, primero va el resumen. La Molicie cuenta cómo al protagonista y a su amigo pues están, digamos, en constante lucha contra, digamos, este ente, este ser que se refiere únicamente en el texto como la Molicie, que pues al principio no tiene no tiene mucho sentido y ni siquiera tiene una forma de decirlo tal cual qué es o cómo es, pero más o menos a lo largo del texto se ha entendido qué es. Ahora, ¿cómo combaten los protagonistas este ente, este ser, esta entidad? A base de pintar, de leer libros y de estar haciendo diferentes actividades. Ahora, se hace hincapié también que en este ambiente caluroso y que aparentemente es la mayor parte de las personas, que en su mayoría son jóvenes, no están haciendo diferentes actividades para combatir esto. Algunos, como ya dije, leen libros, hacen diferentes actividades en las afueras del lugar. Por ejemplo, ahí se menciona a uno de estos personajes que está jugando solitario, otros que están tocando la flauta, y también se hace hincapié en el que en general tratan de de hacer diferentes tipos de actividades. También se cuenta cómo las personas de más alto estatus social caen en la molicie o simplemente se retiran del pueblo porque, claro, tienen los recursos. En cambio, los protagonistas pues, no los tienen y siguen intentando mientras este ser digamos, se más fuerte o tiene una influencia mayor en los protagonistas. Para el final del texto se da hincapié en que resulta que la molicie como tal no es una especie de ente malévolo, es básicamente la pereza, que es básicamente el significado. Si nosotros vamos y buscamos en algún diccionario, molicie significa pereza o cansancio o lo que sea. Y eso se evidencia al final del texto cuando ya llega el otoño, ¿sabes? Porque todo este escenario, todos estos eventos se dan en el verano, en donde pues la mayor parte de jóvenes tienen tiempo libre. Y cuando llegue el otoño, eso quiere decir que ya va a empezar las clases y la molicie pues ya no va a tener mucho efecto porque los jóvenes van a estar estudiando. Ahora, yo, en mi humilde opinión, este texto pues me gustó bastante, sobre todo por ese sentimiento de angustia, inquietud, porque, como dije, al principio no se nos dice nada, o sea, no se nos dice quién es. Al principio yo pensé que era una persona como tal, como un ente físico que existe, pero realmente solo es ese sentimiento de pereza que angustia a los protagonistas, porque claro, uno necesita estar activo, no podemos simplemente estar pues, vagueando pues, perdiendo el tiempo. Y me gusta mucho cómo juegan con este concepto, cómo juegan como si fuera como tal, como alguna película vieja de horror en donde hay un monstruo y este monstruo aterroriza a los protagonistas y los protagonistas tratan de hacer algo para evitarlo. Me gustó mucho, genuinamente. Pues, utilicé la técnica de lectura rápida para leer esto, no. Y también lectura concentrada, pues, intensiva para poder entender, porque uno lee primeramente este texto y no lo va a entender, no va a entender qué es la molicie o qué está pasando. Y más o menos al final es a lo mejor y entiende algo o no termina de entender de por qué es que la llegada del otoño, digamos, finaliza todo este, todo este arco. Así que yo lo recomiendo. Humilde recomendación de su servidor, Luis Estela.